Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy estamos con el doctor Felipe Saavedra López, médico de la Universidad ICESI de Cali, residente de segundo año de endocrinología, Universidad Nacional, y además está certificado en el manejo de la obesidad por la Federación Mundial de la Obesidad, compartiéndonos la charla del día de hoy, el cerebro en el paciente obeso. Doctor Harold, muchas gracias. Adelante, por favor. Hola Juan David, muchas gracias por la presentación. Bueno, ya les comparto la pantalla. Bueno, entonces, para empezar a aprender un poco sobre el cerebro del paciente obeso, nos tenemos que ir a la prehistoria. En la prehistoria, la historia siempre de la obesidad ha estado relacionada de una forma muy cercana y muy estrecha con la historia de la alimentación. El tejido adiposo lo hemos conocido como ese almacén energético. Sin embargo, el tejido adiposo es mucho más que un almacén energético. De hecho, el tejido adiposo es un órgano endocrino con una complejidad fisiológica y fisiopatológica bastante importante. En la prehistoria, en el paleolítico, en los inicios de la humanidad tal cual como la conocemos hoy en día, la carga de la enfermedad estaba dada por dos aspectos. Uno era la peste, las enfermedades infecciosas eran las que más mataban pues, a los seres humanos, y la otra era el hambre. El hambre, las personas se morían de hambre. Entonces, la selección natural recompensaba a aquellos fenotipos que eran ahorrativos, es decir, esas personas que tenían abundante tejido adiposo. Esta selección natural, este fenotipo ahorrativo fue clave en el proceso de la preservación de la especie humana y en la preservación de las otras especies de los animales no humanos. La obesidad desde ese entonces también ha tenido un valor estético. Para demostrarles esto, les muestro en la imagen de la derecha una Venus, que es la misma imagen con la que inició mi presentación, que es la Venus de Willendorf. Esta fue allá en Austria en 1908 y pues las estimaciones son que hace parte de la edad de piedra y más o menos de hace 20.000 años. Esta Venus hace parte o significa un ícono matriarcal de la fertilidad. La reproducción en ese entonces, durante los periodos de hambruna, dependía de qué tanto almacén energético tenían las mujeres. Entonces, las mujeres obesas eran vistas como un símbolo de fertilidad y de preservación de la especie humana. Esta no es la única Venus que existe, que conocemos. Esta imagen que observan acá es la Venus de Hohlfels Cave, allá en Alemania. Esta se halló en el 2008 y también ya se hace más o menos 35.000 años, como pueden ver, igual una figura de una mujer voluptuosa que era símbolo de reproducción, de igual forma. Pero entonces los seres humanos no siempre nos dedicamos a la caza, nos empezamos a dedicar hace 10.000 años a la agricultura. Cuando inició la agricultura significó el fin de la precariedad de la caza y de la recolección de los alimentos. Ahora la humanidad podía cultivar sus alimentos. Sin embargo, no era tan fácil como cultivar los alimentos, porque estos eran escasos, eran erráticos y estaban sujetos a los caprichos de la naturaleza. Entonces acá el alimento empieza a tener un significado mucho más especial. Se empezó a ver como recompensa y sacrificio a las deidades, y el ser humano se convirtió en politeísta y posteriormente en monoteísta, y empezaron a rezarle y a adorar a diferentes dioses para permitir la cosecha, es decir, le rezaban a la luna o adoraban al sol para equilibrar los periodos de lluvia y de sequía y que la cosecha se pudiese llevar a cabo. Sin embargo, a pesar de esto, a través de la historia, la malnutrición siempre ha sido la norma y esto lo vamos a ir descubriendo. Acá ustedes pueden ver una tumba, es una tumba egipcia y las tres personas que están ahí son unos portadores que entregaban patos, pescados y uvas a los difuntos egipcios para que los disfrutaran en otra vida. El propietario de la tumba era el nombre Mena y fue un escriba que vivió más o menos en el 1380 a.C. Entonces vean cómo el alimento, a pesar de ser tan escaso, servía para hacer como sacrificio y adorar a esos dioses en los que los seres humanos empezaron a creer. Después llegaron los años 1700, el siglo XVIII y la segunda revolución de la agricultura. Hubo un incremento gradual de la disponibilidad de los alimentos, sin embargo la desnutrición siguió más o menos hasta el siglo XX, hasta inicios de 1900. La imagen que ven acá es una imagen que hace alegoría a la política de Hoover, que fue un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y la fecha data de 1928, significa un pollo en cada olla como lema político. Entonces, en este momento ya los alimentos se hicieron mucho más fáciles de
conseguir, la agricultura se pudo industrializar y los seres humanos empezaron a vivir más tiempo, empezamos a vivir más tiempo, cada vez más longevos y cada vez más saludables, pero con la facilidad con la que se conseguían los alimentos, entonces hubo una disminución de la actividad física. Ya no había necesidad de cazar, no había necesidad de recolectar, entonces la actividad física disminuyó. Para llegar a este momento, que es el momento en el que estamos hoy por hoy, la humanidad tardó 7.000 generaciones, es decir, que tenemos una historia bastante pesada detrás de lo que conseguimos hoy detrás de la puerta de la nevera. Hipócrates fue quizá uno de los primeros en atribuir el exceso de peso a una enfermedad. Él la atribuyó a la fatiga. Los espartanos tenían un ideal de belleza y de salud mucho más diferente al resto de las culturas, y ellos empezaron a excluir a los hombres obesos. Hubo un ostracismo por los hombres obesos. Pero el ideal de gordura femenina, tal cual como se los presentó en el Paleolítico, persistió más o menos hasta principios del siglo XX, y esto tenía un gran contraste con algunas imágenes religiosas, y ustedes verán en las imágenes de Jesús, en las esculturas, en las pinturas, como vemos un Jesús delgado, casi que desnutrido, con cara de sufrimiento, y acá se empieza a relacionar un poco el ayuno con la espiritualidad, y de nuevo vemos ese alimento con una connotación bastante de sacrificio, de espiritualidad. Sin embargo, por otra parte, el exceso de peso también era sinónimo de abundancia, de poder y de influencia, y es por eso que en los diferentes datos históricos ven a reyes, ven a gobernadores, alcaldes, a presidentes de países importantes que tienen exceso de peso y que son obesos. Para demostrarles cómo ha cambiado el concepto de obesidad, les traigo estas dos imágenes. La de la izquierda, ambas hacen alegoría a las tres gracias. La de la izquierda es de 1635, es una pintura al óleo de Rubens. Y si ustedes miran detalladamente, miren cómo Rubens pintó a las tres gracias obesas o con exceso de peso. Había exceso de tejido adiposo en espalda, había una obesidad central, exceso en piernas, en glúteos. Y ya después, 200 años después, Canova hace una escultura de las mismas tres gracias, pero con un concepto estético mucho más diferente, unas tres gracias mucho más esbeltas y delgadas. Entonces, la obesidad, antes de convertirse en mala, antes de nosotros conocer los efectos patológicos, fisiopatológicos de la obesidad, todo el efecto negativo que tiene sobre nuestra salud, la obesidad se convirtió en fea y llegó todo el proceso de estigmatización. En esta imagen está Tiwi. Tiwi fue una modelo de los años 60 del siglo pasado, que quizá fue símbolo de sensualidad, y este fenotipo delgado, de mujer delgada, se empezó a ver como atractivo, y acá empieza un cambio bastante importante en cómo percibimos el cuerpo y cómo percibimos la salud. Cuando se quiere estudiar un poco de la historia de la obesidad como enfermedad, no fue sino hasta 1800, hasta casi 200 años, 300 años, que Dickens sugirió que la obesidad hacía alegoría al síndrome de Pickwick o a esta hipoventilación alveolar. En 1905, Osler describió que comer en exceso era un vicio que prevalece más y solo un poco detrás del exceso de bebida en los desastrosos efectos que tenía la salud. Ya aquí la obesidad se empezó a ver como algo patológico. Para 1930, los primeros en descubrir que la obesidad era una desventaja para la salud pública fueron las compañías de seguro. Y es porque los obesos empezaron a enfermar más y se empezaron a morir más, y esto generó una serie de gastos sobre todas las compañías de seguros, en especial en Estados Unidos. Y acá empieza, más o menos hacia mediados del siglo pasado, empieza el cambio en el paradigma médico, y los primeros médicos que vieron la obesidad como mala fueron los psiquiatras, porque observaron que la obesidad se asociaba a enfermedades del estado del ánimo, la depresión y la ansiedad sobre todo. En 1960, el tejido adiposo dejó de ser únicamente el tejido de almacenamiento y se convirtió en un órgano, y en un órgano endocrino con muchas funciones, de las cuales conocemos un poco hoy en día. Y más o menos para esta misma época fue que se descubrió la inmunometría por la doctora Yalow, y gracias a que se reconoció la inmunometría se pudo descubrir la diabetes mellitus tipo 2 y la causa de la diabetes, que era un exceso de insulina y una resistencia a la insulina, y se vio que la obesidad era uno de los factores principales en esta resistencia a la insulina. Medicalizar la obesidad es quizás lo más fácil que nosotros podemos hacer. Simplemente decir que la obesidad es una patología y que es una patología que necesita tratamiento. Pero detrás de la obesidad hay diferentes puntos de vista y hay diferentes matices que no podemos olvidar y de los cuales no nos podemos alejar. Entonces les voy a mostrar
algo del punto de vista antropológico detrás de la alimentación y detrás de la obesidad. Siempre hemos conocido la obesidad como básicamente una ley de la termodinámica en donde hay mayor consumo de energía y hay un menor gasto de energía y esto desequilibra la balanza y los pacientes se vuelven obesos. Sin embargo, esto se queda muy corto cuando explicamos la obesidad. Detrás de la alimentación hay una simbología y esa simbología significa el alimento qué es para mí, qué me hace sentir, a quién me recuerda, qué parte de mis fibras, de mis emociones, de mis memorias rescata. También el alimento tiene unas presiones sociales y culturales que a pesar de que no somos muy conscientes de ellas, el capitalismo, por ejemplo, el rol económico en el que nos movemos día a día, decide por nosotros, decide qué vamos a comer, la parte cultural y toda la expectativa de belleza que tenemos también hace que deseamos un alimento sobre otro. Y bastante importante también es la interacción social. El comer es un proceso social en el que siempre hemos estado involucrados como especie. Compartimos nuestros alimentos, nos sentamos alrededor de una mesa, compartimos experiencias, nos reímos, pensamos en diferentes proyectos a futuro y casi siempre las mejores ideas han surgido desde la mesa. Los antropólogos dan una explicación que me parece muy interesante y es que a medida que han pasado los años, el cráneo, la bóveda craneana ha incrementado en volumen, pasando de 600 centímetros cúbicos hace 3.5 millones de años hasta 1.400 centímetros cúbicos en el presente, y esto ha hecho que la capacidad para almacenar más tejido cerebral pues se incremente. El cerebro es un órgano que es metabólicamente muy costoso, que requiere mucha energía y tiene unos requerimientos energéticos pues muy altos y que son obligatorios. El cerebro no se puede quedar sin energía porque si el cerebro se queda sin energía, el resto del cuerpo no funciona. Aparte de esto, entonces, el crecimiento en la masa cerebral hizo que el hombre cada vez requiriera mayores almacenes de energía. Entonces, cada vez más, alrededor de los años, el hombre fue guardando mucha más grasa, mucho más almacén energético para poder cubrir las necesidades en caso de que hubiesen ayunos prolongados. En el caso de la mujer era mucho más complicado y esta quizá es una de las explicaciones de por qué las mujeres son más obesas que los hombres, y es que las mujeres, aparte de tener que mantener el funcionamiento normal de su cerebro cuando están en proceso de gestación, tienen que responder por la demanda energética del cerebro fetal y después del parto tienen que responder por la demanda energética que conlleva la lactancia. Ahí creo que un micrófono prendido por ahí. La cultura también hace parte del proceso antropológico y uno de los valores culturales es, por ejemplo, yo cómo interpreto mi peso y cómo interpreto el peso de los demás. Es decir, me considero una persona saludable, me considero una persona enferma, me considero una persona atractiva o me considero una persona que no es atractiva y de igual forma con mi vecino, con las otras personas. Hay unos estándares de belleza que nosotros tenemos muy arraigados culturalmente. Esos estándares de belleza varían entre comunidades. Entonces, también hacen parte de la explicación antropológica del por qué somos lo que somos. Y la obesidad aún hoy en día se ve como sinónimo de bienestar y de salud en algunas poblaciones. Sin duda alguna, la modernización, la migración y el capitalismo juegan un rol muy importante en la epidemia que vivimos hoy en día, porque poblaciones que estaban acostumbradas a unos alimentos específicos que quizá no eran tan industrializados, tan ultraprocesados como los que consumimos hoy en día, migraron por condiciones económicas a países en potencia o países desarrollados cuyo acceso a la comida era mucho más fácil, comidas hipercalóricas que generaban gran respuesta hedónica y esto pues conllevó a mayor obesidad. Sin embargo, lo que se ha visto es que cada vez somos más obesos, pero a pesar de que somos más obesos, tenemos mayor preferencia por los cuerpos delgados. Y esto hace que tengamos un deseo de peso corporal por encima del ideal. Es decir, no podemos controlar nuestro peso, pero aún así necesitamos o queremos tener un peso delgado, queremos que nuestra pareja tenga, que sea delgada. Para aterrizar un poco sobre los datos colombianos, estos son de hace 5 años, 1 de cada 2 colombianos tiene sobrepeso, la mitad de los colombianos tiene sobrepeso, 1 de cada 5 colombianos tiene obesidad y 6 de cada 10 colombianos son sedentarios. Son datos de la Organización Mundial de la Salud de hace 5 años. Estoy seguro que los datos hoy en día son bastante más desalentadores, pero hace que aterricemos un poco en la problemática de la que estamos hablando. Acá, entonces, nos preguntamos por qué somos obesos.
Nosotros somos obesos por dos causas principales y lo queremos simplificar. Por un 80%, la culpa es de la genética. La genética es quien responde por el peso corporal que vamos a tener durante la niñez y durante la adultez. Y acá han habido estudios muy interesantes. Hay estudios en gemelos, hay estudios en ratas, hay estudios en mujeres embarazadas y se ha visto cómo el peso corporal que las mujeres tienen en el embarazo juegan un rol muy importante en si ese bebé va a ser de fenotipo delgado o va a ser un paciente obeso. Entonces, lo que se ha observado es que las mujeres que están desnutridas durante su embarazo, el feto se va a desarrollar con esa avidez por guardar energía. Entonces va a tener mayor cantidad de adipocitos hiperplásicos que van a significar obesidad en el futuro. Y por el contrario, las mujeres que están bien nutridas en el proceso de gestación van a tener bebés con adipocitos hipertróficos, que le van a permitir que no vaya a ser obeso durante su crecimiento. El 30% de la culpa la tiene el ambiente obesogénico en el que vivimos. Tenemos acceso a comida de muy alto contenido calórico y que es muy fácil de conseguir. Cuando nos centramos en las consideraciones biológicas del sistema nervioso central, en el hipotálamo y específicamente en el núcleo arcuato, está nuestro sensor de saciedad y hambre. Acá van a llegar diferentes péptidos. Uno de los más importantes es la leptina, que es una hormona que es liberada por el adipocito, pero tenemos otras como las hormonas tiroideas, la insulina también, el neuropéptido Y, el agouti, que van a jugar en ese balance entre lo orexigénico y lo anorexigénico, lo que nos da hambre y lo que nos da saciedad. Pero no únicamente esto, sino una serie de péptidos gastrointestinales como la colecistoquinina, la grelina, que van a permitir que se lleve a cabo este balance. Así pues que nuestro peso corporal se regula por la cantidad de alimentos que comemos y por la composición de esos alimentos, que tan hipercalóricos son, por cómo absorbemos y asimilamos los nutrientes y por la saciedad. Y en la saciedad está la clave. En la saciedad juegan un componente mecánico y un componente hormonal. Dentro del componente mecánico está el componente neural, y es que cuando comemos y se distiende la cámara gástrica, van a haber vías aferentes al hipotálamo a través del núcleo del tracto solitario, que se llevan también pues, a través del nervio vago. Y las señales hormonales van a ser, como les comenté, anorexigénicas, es decir, que van a dar sensación de saciedad, de que no comamos más. Están los GLP-1, la leptina, que es producida por el adipocito, la hormona estimulante del melanocito, que es una hormona derivada de la POMC, y también el CAT, que es otro de los péptidos que da sensación de saciedad. Y las orexigénicas, es decir, las que nos dan hambre, acá está la grelina, está el neuropéptido Y y está la GOTI. ¿Listo? Son las principales hormonas o péptidos que juegan un papel hormonal y que van a regular nuestra sensación de hambre y saciedad. Esta imagen es simplemente para ejemplificarles cómo funciona la leptina. La leptina funciona en diferentes células del cuerpo humano, pero en el hipotálamo la leptina va a ir a su receptor, que es el receptor de la leptina, es un receptor de JAK quinasas, pero acá vean la imagen A, cómo son los niveles de leptina de una persona normal no obesa y cómo son los niveles de leptina de una persona obesa. Los niveles de leptina normales atraviesan la barrera hematoencefálica y se lleva a cabo todo el proceso de señalización a través del receptor de la leptina, y esto va a tener unas vías de señalización muy específicas que van a llevar a que se dé la transcripción génica de los péptidos anorexigénicos y orexigénicos de los que les hablé anteriormente. En el obeso Doctor, lo voy a pasa algo interrumpir un segundo. No se está viendo la presentación. De un momentito. ¿Sí se ve? No, sí se ve, pero tienen que volverla a fijar. Tienen que fijar. Sí, ya estoy viendo. Un momentico. ¿Ahí ven? Sí, ahí se está viendo, solo es que se fija por momentos la cámara del doctor. Deme un momentico. ¿Listo? ¿Bien? Sí se ve. Listo. Entonces, les contaba que en el paciente obeso hay mucha leptina, pero pues que esto no tiene mucho sentido, porque a pesar de que hay mucha leptina y uno pensaría que los receptores funcionan mejor, pasa casi lo mismo que en el paciente diabético. A pesar de que hay mucha insulina, hay resistencia al receptor. Entonces, acá también hay resistencia al receptor a la leptina. La leptina, a pesar de que está incrementada en sangre, no puede pasar de una forma adecuada por la barrera hematoencefálica, que es la primera barrera, y después se van a fosforilar una serie de proteínas de forma errónea en el receptor que llevan a cabo, asociado a todo el estrés del retículo endoplasmático, de la inflamación,
conllevan a que no se transcriban adecuadamente los genes relacionados con la saciedad y con el hambre. Pero cuando queremos buscar la causalidad o buscar qué pasa en el cerebro del paciente obeso, tenemos que ver más allá del hipotálamo y nos tenemos que ir a la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal, específicamente en el área dorsolateral, es donde nosotros tenemos la evaluación de la recompensa. La evaluación de la recompensa es aquello que obtenemos con la acción que realizamos. Es decir, yo siento recompensa cuando obtengo un abrazo de un amigo, cuando obtengo un beso, cuando estoy con mis mascotas, y la alimentación también da recompensa y una vía dopaminérgica muy importante. Entonces, gracias a esta corteza prefrontal y otros circuitos mucho más complejos, podemos evaluar la recompensa de una forma muy objetiva y con mucho control cognitivo. Acá también se encuentra la memoria de trabajo y el control cognitivo sobre la alimentación y la emoción que me produce alimentarme. En el paciente obeso hay una falta de integración de los sistemas, específicamente de la corteza prefrontal dorsolateral, y hace que los pacientes no puedan tener control cognitivo sobre lo que comen y que esa recompensa se vea alterada. Entonces los pacientes comen más, comen alimentos hipercalóricos y comen en forma de atracones. Los estudios muestran que los obesos tienen menor activación postprandial de la corteza prefrontal dorsolateral y menor flujo sanguíneo. La imagen que ven aquí a la derecha hace parte de un estudio que se hizo en pacientes con Prader-Willi, que ustedes recordarán son los pacientes que son obesos por predisposición genética. Es una de las causas monogénicas raras de la obesidad. Y lo que se observó en estos pacientes con Prader-Willi es que tienen menor flujo sanguíneo en la corteza prefrontal dorsolateral. Pero aparte de la corteza como tal, tenemos que ver todos los sistemas que están conectados con la corteza prefrontal dorsolateral y la ventromedial. Y acá vienen dos vías importantes que son las mesolímbicas y mesocorticales. Gracias a estas vías se conecta la corteza prefrontal con el área segmental ventral, con el núcleo accumbens, con la vénula y con diferentes estructuras límbicas que van a permitir esa sensación de recompensa. Y aquí el protagonista va a ser la dopamina. Cada que el paciente consume, cada que consumimos nosotros cualquier alimento, vamos a liberar dopamina y lo vamos a ver como una recompensa. Y es por eso que nosotros disfrutamos tanto comer y disfrutamos nuestro plato favorito, que me imagino que para cada uno de ustedes va a ser algo diferente. En los obesos tienen menor cantidad de receptores para dopamina en el área límbica y en toda el área mesolímbica y mesocortical. Al tener menos cantidad de receptores para dopamina, los pacientes necesitan mayor estímulo para poder cumplir con esos umbrales de recompensa. Y esto es muy similar a lo que ocurre en los pacientes con adicciones a los diferentes psicofármacos. Cada vez el umbral de recompensa incrementa y necesitan consumir más. Cuando se evalúan las funciones ejecutivas de los pacientes obesos por diferentes test neuropsicológicos, como el test de Wisconsin, que es estas siglas que les pongo acá, se ha visto que los pacientes obesos tienen mayor error perseverativo, es decir, a pesar de que un día tengan atracones, al otro día vuelven y tienen atracones y al siguiente día vuelven y tienen atracones, a pesar de reflexionar y pensar como que no es algo que esté bien. Hay un error aquí en las funciones ejecutivas. La mayor cantidad de leptina también hace que tengan una menor capacidad de toma de decisiones, entonces no tienen muy buen control cognitivo sobre qué comer y qué no comer, y la respuesta inhibitoria, es decir, rechazar un alimento hipercalórico va a ser muy difícil para un paciente obeso. En el caso contrario, que son los pacientes con anorexia, esta corteza prefrontal dorsolateral está sobreactivado. Entonces son pacientes que sobrepiensan mucho qué comer y qué no comer. Empieza todo este conteo patológico de calorías, de grasa, de calorías, derivada pues de las calorías, y está sobreactivada pues la corteza prefrontal. Es así que entonces la alteración en las funciones ejecutivas lleva a que los pacientes coman en exceso, a que tengan trastorno por atracones y que consuman alimentos que son ricos en energía. Se ha querido entonces modificar esta corteza prefrontal dorsolateral. Cuando se hace cirugía bariátrica en los pacientes con obesidad severa, se ve que hay una reversibilidad de las funciones cognitivas, es decir, se empiezan a mejorar desde las 12 semanas posterior a la cirugía bariátrica. Y también se han hecho estudios de neuromodulación, es decir, modificar la excitabilidad cortical, la excitabilidad de esas neuronas corticales por medio de estimulación transcranial magnética o estimulación transcranial con corriente directa. Esta gráfica que hay acá en esta diapositiva hace parte de un experimento que se realizó en 9 pacientes a los que se les hizo estimulación transcranial por corriente directa.
En estos pacientes, una vez se les hizo la estimulación, se les dejaron 3 días a comer lo que ellos quisieran. Ad libitum le decían ellos, lo que desearan. Y se vio que los pacientes que tenían la estimulación transcortical consumían menos calorías diarias, 692 calorías diarias, menos calorías diarias, y esas calorías lo que más restringían era la caloría derivada de la grasa y las calorías derivadas de las gaseosas. Acá uno se pregunta, de acuerdo a lo que hemos discutido, si la comida es adictiva o no es adictiva. Para dar respuesta a esta pregunta tenemos que reconocer cómo son los procesos de la neurobiología de la adicción a los psicofármacos. Los fármacos van a tener efectos directos en la vía de recompensa dopaminérgica, área segmental ventral, el estriado, la vénula, el tálamo, la amígdala, el hipocampo. Son efectos directos, pero igual la corteza prefrontal va a estar alterada en estos pacientes y el hipotálamo juega un rol que en este caso es menor. Cuando hablamos de la adicción a los alimentos, son múltiples mecanismos que son periféricos, y esto empieza desde el estómago, el intestino delgado y los diferentes órganos intestinales, pero también es clave el hipotálamo. El hipotálamo logrando esta homeostasis entre la saciedad y el hambre, y los sistemas de dopamina, que es lo que les venía hablando, de las vías mesocorticales y mesolímbicas, y la pérdida del control cognitivo. Así que hay muchas cosas que se tienen en similitud estas dos patologías. Este estudio es bastante interesante y quiero que le pongan mucha atención. Es un estudio que se hizo en ratas y se quiso ver cómo era el comportamiento de las ratas en diferentes situaciones. Se dividió en 3 fases. Esta es la primera fase. Se cogieron ratas que se dividieron en 3 grupos. Un grupo de las ratas era alimentada únicamente con concentrado de laboratorio, comida de laboratorio. Otro grupo de ratas era alimentado con concentrado de laboratorio, pero tenían 1 hora al día para comer comida de cafetería, es decir, la comida a la que estamos acostumbrados nosotros a comer todos los días. Y el tercer grupo de ratas podía comer lo que quisiera, tanto comida de laboratorio como comida de cafetería durante las 24 horas del día. ¿Qué se observó? Entonces, se observó que las raticas que tenían acceso ilimitado a la comida de cafetería, pues ganaban más peso, más rápido. Además, su umbral de recompensa se empezó a incrementar con respecto a los otros 2 grupos de manera significativa. Es decir, esas ratas cada vez tenían que comer más para poder sentir la recompensa. Y cuando se quiso ver, por ejemplo, qué tanto porcentaje comían las ratas del grupo que tenía 1 hora de acceso a la comida de cafetería, se vio que esas ratas durante esa hora consumían casi la mitad de las calorías diarias. Es decir, aprovechaban esa hora y en esa hora se comían el 50% de las calorías que necesitaban para el día a día y el otro 50% las consumían en las 23 horas restantes. ¿Listo? Acá empezamos a ver los atracones y todo lo que les expliqué de la neurobiología. Después las ratas fueron llevadas a abstinencia. Ya ninguna de las ratas podía consumir comida de cafetería. Y lo que se observó es que se necesitaron 14 días para que las ratas pudieran bajar los umbrales de resistencia, los umbrales de recompensa, perdón, que es lo que muestra esta gráfica. Se necesitaron 14 días y cuando se compararon con ratas adictas a la cocaína, las ratas adictas a la cocaína solo se demoraron 48 horas en recuperar o en reducir a la normalidad, llevar a la normalidad los umbrales de recompensa. Es algo que es bastante asombroso. Después de la abstinencia, los 14 días, las ratas pues empezaron a consumir menos energía y empezaron a perder peso las que habían ganado peso. Al día 14 de abstinencia, todas las raticas de esta primera parte del estudio fueron sacrificados y se hicieron una serie de estudios histológicos que les mostraré más adelante. Después, las ratas, se llevó una segunda cohorte de ratas al estudio y de nuevo las ratas fueron clasificadas en los 3 grupos, las que consumían solo concentrado, las que consumían concentrado y 1 hora de comida de cafetería y las que consumían de forma ilimitada comida de cafetería. Lo que se observó y se dividieron en ratas delgadas y obesas, delgadas y obesas, delgadas y obesas, L de light y H de heavy. Entonces, quisieron ver qué cantidad de receptores de dopamina tenían estas ratas de acuerdo al subgrupo. Y acá pueden ver en este Immunoblot que muestra los receptores de dopamina, cómo las ratas más obesas tenían menores cantidades de receptores de dopamina en el Immunoblot. Y aquí se grafica en este diagrama de abajo. Después a estas ratas las sacrificaron también y les administraron un lentivirus. Les administraron un lentivirus que tenía un RNA de interferencia. Lo que hacía ese RNA era bloquear los receptores de dopamina. ¿Qué se quería ver en este momento? Si al bloquear los receptores de dopamina se veía lo mismo que se veía en las ratas obesas. Y encontraron exactamente los virus. Las ratas que estaban infectadas con lentivirus tenían menos cantidad de dopamina porque estaba dirigido el lentivirus contra los receptores de dopamina y esas son diferentes correos histológicos de las neuronas infectadas por el lentivirus.
Se observó además que las raticas infectadas por el lentivirus antes de ser sacrificadas también tenían umbrales de recompensa más altos y consumían mucho más calorías y ganaban mucho más peso. La tercera parte del estudio, que es un poco más cruel, todo el estudio obviamente es cruel por todo lo que fueron las ratas, pero las ratas se dieron en dos grupos, un grupo al que fue castigado y otro grupo que no fue castigado. ¿En qué consistía el castigo? Consistía en que eran amenazadas con una luz en la cara y después de la luz en la cara les daban unas descargas eléctricas en las patas a las ratas. Y el grupo no castigado solo le ponían la luz en la cara. Aquí a los tres grupos se les permitió 30 minutos de acceso a la comida de cafetería. Es decir, el grupo que estaba concentrado en comida de laboratorio tenía igual 30 minutos de comida de cafetería, el restrictivo tenía 30 minutos de comida de cafetería y el otro grupo, el que lo tenía ilimitado, persistió ilimitado. Eso sí, nunca les restringieron la comida de cafetería. Y de nuevo se vio lo que se vio en la primera parte del estudio. El grupo que estaba alimentado por comida de laboratorio y el restrictivo consumían en esos 30 minutos el 50% de las calorías de todo el día a forma de atracones. Cuando las ratas fueron llevadas solo a estímulo lumínico en la cara, mientras comían comida de cafetería, las ratas seguían comiendo comida de cafetería y no lo vieron como una amenaza. Pero después, cuando las empezaron a electrocutar, a darles descargas eléctricas por las patas, las ratas que venían del grupo, que solo consumían comida de laboratorio y las que tenían acceso limitado a la comida de cafetería, ellas apenas tuvieron la descarga eléctrica, dejaron de comerse la comida de cafetería. Pero lo interesante vienen las ratas que ya venían de rato consumiéndose la comida de cafetería. Esas ratas, a pesar de recibir las descargas eléctricas, seguían consumiéndose la comida de cafetería, a pesar de que sabían que esas señales predecían adversividad, es decir, predecían dolor. Entonces acá vemos cómo se pierde el control cognitivo sobre la alimentación y cómo en realidad la comida sí es adictiva. Es muy complejo, son diferentes redes neuronales que están implicadas en esto, las de función ejecutivo, que es lo que venimos hablando de la corteza prefrontal, dorsolateral y ventromedial. Está toda la red de señalización de recompensa o de respuesta a la recompensa y toda la vía dopaminérgica, la sensoriomotora, la emocional y la de prominencia. Todo tiene una bidireccionalidad entre redes. El ritmo circadiano también está en el sistema nervioso central y juega un rol importante en la obesidad. El ritmo circadiano se lleva a cabo gracias al estímulo lumínico que obtenemos del día a día. A través del tracto retinohipotalámico, de nuevo llegan señales al hipotálamo, aquí en el núcleo supraquiasmático y en el núcleo paraventricular. Esas señales van a ir en la médula a nivel de T1 y T3 y por medio del ganglio cervical superior después van a ir a la glándula pineal. En la glándula pineal, lo que va a hacer esta señal es inhibir, cuando hay luz, inhiben la cantidad que hay de dopamina. Y cuando hay oscuridad, se incrementa la cantidad que hay de de melatonina. Me quedé en la dopamina. De melatonina, y la melatonina es la que nos va a ayudar a conciliar el sueño. Y esto es lo que permite que nosotros estemos activos durante el día, comamos durante el día, hagamos ejercicio durante el día y durante la noche descansemos y dormamos. Pero el ritmo circadiano se va a ver muy alterado en las personas que trabajan por turnos nocturnos, en las personas que trasnochan, que están expuestas a luces artificiales durante la noche, por ejemplo, del computador, del celular, de las tabletas, del televisor, la luz de las casas, porque la luz a la que estamos nosotros expuestos en este momento es luz de onda corta y es la luz que manda las señales para que se inhiba la secreción de melatonina en la pineal. Entonces, eso también tiene una explicación biológica, como todo lo que hablamos, casi todo lo que hablamos, y es que en el núcleo supraquiasmático, gracias a estos estímulos lumínicos, se van a activar unos genes que son Bimal y Clock. Esto lo que hacen es activar otros genes que son PER y CRY, y esos van a traducir unas proteínas que son las proteínas PER y CRY, y esas después van a inhibir a Bimal y Clock. Este es un ciclo vicioso que hace que durante la noche tengamos los genes PER y CRY activados y durante el día tengamos a Bimal1 activado. Entonces, esto permite que tengamos todo nuestro ciclo sueño-vigilia funcionando normalmente. Bueno, ¿qué pasa cuando alteramos el ritmo circadiano? Hay muchos estudios sobre esto, simplemente uno de los artículos, y quiso ver cuál era la implicación de comer una cantidad específica de calorías durante un momento específico del día y el riesgo de ser obesos. Lo que se observó en esta primera gráfica acá es que los pacientes
Bueno, y se dividieron por cronotipos. Un cronotipo es, por ejemplo, un cronotipo temprano o madrugador es la persona que madruga y se acuesta temprano. Y un cronotipo trasnochador o vespertino es la persona que se despierta tarde y se acuesta tarde. Y estos son los dos principales cronotipos que tenemos. Cuando las personas consumían buena cantidad de calorías durante el desayuno y además tenían un cronotipo madrugador, esas personas tenían menos riesgo de tener obesidad. Es decir, el desayuno es supremamente importante, no hay que saltárselo. ¿Listo? Y pues hay que despertarse temprano y acostarse temprano. Y cuando se quiso ver lo contrario, es decir, el consumo de calorías durante la noche, que tanto comían las personas durante la noche, se observó que a medida que las personas consumían más calorías durante la noche, que es quizá lo que estamos acostumbrados en el día a día, a medida que consumíamos más calorías durante la noche y las personas con cronotipo tardío, es decir, las que trasnochan más, las que están más expuestas a luz de onda corta, esos pacientes tenían casi 5 veces el riesgo de desarrollar obesidad o desarrollar sobrepeso. Además de esto, el estudio demostró que consumir carbohidratos de rápida absorción, es decir, refinados, productos de panadería, azúcares, dulces, salsas, bueno, todo lo que se absorba rápido en el sistema gastrointestinal, consumir altas cantidades de proteína animal, pero animal y no vegetal, solo animal, y azúcares u otros monosacáridos de rápida absorción, también se incrementó con un riesgo que fue estadísticamente significativo para el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Así que hay que pensar qué comemos, pero tenemos que pensar en qué momento del día lo comemos y de acuerdo al momento del día, qué macronutrientes sería mejor para nuestro organismo. La obesidad tiene unas consecuencias neurológicas importantes. Una de las principales y mayormente descritas es el riesgo de alteración cognitiva de enfermedad de Alzheimer en los pacientes obesos y complica muchas enfermedades neurológicas, entre ellas la esclerosis múltiple. También incrementa el tono simpático y todo el efecto cardiovascular que hay detrás y aumenta el riesgo de polineuropatía por atrapamiento. En el paciente obeso hay polineuropatía, sea o no sea diabético, porque hay infiltración grasa de todo ese sistema nervioso periférico. Y en los órganos periféricos, pues en hígado, músculo y páncreas va a haber resistencia a la insulina y todo lo que conlleva a el riesgo de síndrome metabólico. En este momento yo quiero que se detengan y de todo lo que he hablado y de lo que han aprendido, vamos a cambiar el paradigma de cómo vemos la obesidad. El paradigma clásico de la obesidad es que el paciente consume muchas calorías, gasta muy poca energía y por eso tiene gran cantidad de grasa. Eso no lo vamos a ver así, ¿listo? Lo vamos a ver diferente. El paciente consume muchas calorías porque tiene resistencia a la leptina, que fue lo que revisamos, y porque hay una respuesta hedónica alterada. Todo el sistema dopaminérgico de recompensa, la adicción a la comida está alterada. Asociado a que el paciente usa muy poca energía, pero el paciente no es que use muy poca energía, al cuerpo no le gusta perder. El cuerpo no pierde por nada del mundo. Si el cuerpo tiene almacén de grasa, él no lo va a perder tan fácilmente porque el cuerpo sigue pensando como si estuviéramos en el paleolítico, se sigue comportando como si estuviéramos en el paleolítico. Entonces no sabemos si se ve, no sabe si se viene un periodo de ayuno, un periodo de caza y necesitamos esos almacenes energéticos. Entonces, cuando el paciente obeso empieza a hacer ejercicio, el músculo se hace mucho más eficaz y gasta menos ATP para funcionar, menos energía. Entonces, el paciente obeso, a pesar de que haga ejercicio, no va a quemar las energías necesarias para bajar de peso y cada vez va a tener que incrementar la cantidad de ejercicio que realiza para poder bajar de peso. Entonces, el paradigma moderno de la obesidad es mucho más complejo y acá yo le metería muchas cosas, sobre todo la parte antropológica y toda la parte sensorial que hay detrás de la alimentación. Este es un artículo del año pasado de Lancet que muestra cuál es la importancia de nosotros hablarle a los pacientes sobre la obesidad. Hay un estigma negativo desde la parte de los profesionales de la salud sobre los pacientes obesos. Los profesionales de la salud tenemos fobia por los pacientes obesos. En algunos lados se conoce como gordofobia, en otros lados se conoce como estigma pues, hacia el paciente obeso. Esto lleva a que el paciente con obesidad ya no quiera consultar, de que se dañe la relación médico-paciente y llega el momento en el que ni el médico ni el paciente le quiere hablar sobre el problema. Es decir, los dos se quedan callados, el paciente va y consulta por su diabetes, le tratamos la diabetes, pero no vemos el problema de fondo que es la obesidad. Y esto hace que nunca hablemos del problema y si nunca hablamos del problema, el problema nunca se trata. Esto únicamente no es para los médicos y ojalá pues haya personas escuchando la charla que no sean del sector de la salud y es que empezamos a ver en serio la obesidad como un problema y poder aconsejarle a mi familiar, poder aconsejarle a mi amigo, a mi compañero de trabajo que la obesidad es un problema que tiene muchísimas implicaciones patológicas detrás, es decir, hay una
no es simplemente que comió mucho y se quedó obeso y que no quiere hacer ejercicio y no quiere bajar de peso, sino que hay muchos mecanismos que no lo permiten hacer y que hay que consultar, ¿listo? Y también hay que convencer a los médicos de que no se puede estigmatizar al paciente con obesidad, que no es decirle en la consulta al paciente con obesidad que hay que bajar de peso y que hay que dejar de comer, porque no es tan sencillo como eso. El estigma sobre el peso tiene consecuencias no solo psicológicas para el paciente, es decir, cuando estigmatizamos a un paciente, el paciente va a llegar a depresión, ansiedad, digamos, su imagen corporal se va a ver deteriorada, va a haber abuso de sustancias y el paciente va a empezar a buscar sustancias, estos medicamentos milagrosos para bajar de peso que pueden poner en riesgo la vida y incrementan también el riesgo de suicidio en estos pacientes. Pero el estigma que hay sobre el peso de forma biológica puede llevar a que el paciente tenga más estrés y el estrés se puede ejemplificar con mayores niveles de cortisol, de proteína C reactiva, de hemoglobina glicada, de presión arterial que llevan a una reactividad fisiológica que empeora el problema. Además, los pacientes tienen comportamientos alterados cuando están estigmatizados, entonces buscan el comer como una recompensa para poder sentirse mejor, entonces empiezan a comer más, empiezan a tener consumo de comidas hipercalóricas, no se pueden adaptar a su peso, entonces bajan rápido y suben rápido de peso, tienen menos actividad física porque, no sé, se burlan porque no es capaz de hacer lo que otra persona sin obesidad no es capaz de hacer. Y con respecto a los sistemas de salud, los pacientes estigmatizados tienen pobre adherencia, no confían en los médicos, no quieren ir a los controles y pues tienen pobre comunicación con el médico. También esto se desarrolla en que el paciente tiene pobre control glicémico, las enfermedades crónicas no van a estar controladas el paciente va a tener menos calidad de vida y va a tener menos años de vida saludables o libres de enfermedad. Esta gráfica demuestra cuáles son la cantidad de discriminación hacia el paciente obeso en los diferentes escenarios. En las escuelas, la discriminación hacia la obesidad es casi el 63%, lo que es muy preocupante. En los sitios de trabajo es del 54% y en los hospitales es del 69%, es decir, donde están las personas que deberíamos conocer cómo es el proceso de obesidad que hay detrás del paciente obeso, que hay detrás del cerebro del paciente obeso, somos los de los que más discriminamos. En un 69% los profesionales de la salud tienen estigmas contra el paciente obeso. Y el 72% en toda la parte audiovisual, donde vemos que siempre se nos venden ideales de belleza que a veces son ajenos a nuestra cultura. Bueno, y con eso termino. Quedo bastante atento a sus comentarios, preguntas, sugerencias. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. En el chat pregunta el doctor Juan Sebastián Suárez Niño, dice, excelente presentación con respecto al manejo de los pacientes con obesidad desde un punto de vista integral. ¿Qué intervenciones pueden coayudar con respecto a la parte psicosocial? Bueno, entonces, de la parte psicosocial, primero, tenemos que hablarle al paciente con bastante respeto. Digamos que no es un tema que se tenga que tocar de forma atrevida con el paciente, sino pedirle permiso para hablar del peso. Empezar a hablarle a esos pacientes de en qué momento sintió que empezó a incrementar de peso, quizá cuáles fueron los factores estresores que llevaron a que incrementara de peso. Y el manejo de la obesidad no es un manejo que se puede hacer de un solo profesional de la salud, sino que requiere diferentes profesionales, los psiquiatras, los psicólogos, los nutricionistas, los médicos del deporte son supremamente importantes, entonces nos tenemos que ayudar de nuestros compañeros de trabajo de las diferentes disciplinas para poder llegar a una valoración integral. Muchas gracias. El doctor Daniel Steven Marín tiene la mano levantada adelante, Daniel, por favor. Hola, Dani. Gracias. No se le escucha. Que esa parte del eje yo creo que su pregunta y casticidad Qué pena, pero le escucho súper entrecortado.
Si perdimos la conexión con Daniel, si él puede escribir su pregunta estaría perfecto. Bueno, mientras tanto, agradecerle al doctor Harold, muchas gracias a todos los asistentes. Eh, Ahí tienes una pregunta, doctor. Dice Gloria, ¿cuáles son los pasos a seguir para que el paciente obeso pueda acceder a la atención en el sistema de salud? Bueno, esto debería ser bastante fácil, sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es que convenzcamos a los pacientes, a los médicos de atención primaria que la obesidad es un problema. Muchos médicos no ven la obesidad como un problema en atención primaria en las diferentes especialidades, digamos que no es algo de atención primaria. Una vez el médico de atención primaria, las enfermeras, desde los primeros niveles de atención vemos la obesidad como un problema, el paciente se puede direccionar en una ruta de atención específica para el paciente obeso. Los pasos a seguir entonces son, si es un familiar, si es un amigo, un compañero, hablarle con mucho respeto, con mucha empatía acerca de que hay un problema, que es un problema que tiene solución, que hay profesionales que le puedan ayudar y encaminarlo al sistema de salud, que empiece la ruta con el médico y esperemos pues que el médico lo direccione de forma adecuada. Cuando ya quizá se sale un poco de las manos, pues se acuden a especialistas, está el médico familiar, el médico internista, el médico endocrinólogo, que son especialidades que están mucho más enfocadas al manejo de las enfermedades crónicas. Entonces es quizá eso, no sé si doy respuesta a tu pregunta, Gloria. Sí, muchas gracias. Bueno, Juan se pregunta que si se ha visto alguna eficacia con respecto a psicofármacos para el manejo de la adicción a ansiedad, porque en el estudio de las ratitas se concluye como que si al comer de gula se estuvieran drogando. Entonces, bueno, Juanse, esos estudios de adicción no se han hecho en clínica. Entonces, son estudios de neurobiología, es decir, de causalidad, de procesos mucho más de neurotransmisores. Entonces, no he visto, no he leído estudios acerca de psicofármacos en ratas, que sería lo que estaría disponible. Lo que sé es que en humanos no hay ni estudios de adicción como tal, son todos en modelos animales, ni estudios de psicofármacos hasta donde he averiguado. Bueno, Luisa Fernanda Castaño nos pregunta, bueno, Juanse, espero que haya respondido tu pregunta, si no, pues activas el micrófono. Luisa dice, ¿qué recomiendas sobre el ayuno intermitente y cómo podemos mejorar la adherencia a la actividad física? Bueno, el ayuno intermitente es un tema bastante interesante, merece una conversación aparte, pero tenemos que saber aparte, el ayuno es benéfico para el metabolismo, pero tenemos que saber en qué momento ayunar, y el estudio que les mostré, el ritmo circadiano, es bastante importante porque nos demuestra una vez más cómo es de primordial desayunar y ojalá desayunar con macronutrientes de buena calidad. Entonces, si el paciente va a hacer ayuno intermitente como estrategia para control de peso, sí se puede recomendar, y ojalá que el ayuno sea durante la noche, es decir, evitar la cena o saltarse la cena quizá y tener mínimo 12 horas de ayuno, que le deberíamos tener pues todos, es decir, que se cene temprano si va a cenar, o que complete las 16 horas que son las específicas del ayuno intermitente. Mejorar la adherencia a la actividad física es un proceso en el que nos ayudan muchísimo los fisiatras y nos ayudan muchísimo los médicos del deporte. Tenemos que encontrar cuál es la actividad física que disfruta el paciente. No se pueden someter al paciente a agendas de entrenamiento que no pueda cumplir o algo que no disfrute, porque la adherencia va a bajar de forma inmediata. Entonces tenemos que descubrir cuáles son las limitaciones del paciente. Muchos pacientes obesos tienen limitaciones diferentes, sobre todo osteoarticulares, y hay que tratar de encontrar algo con lo que el paciente se enamore para que sea mucho más adherente. ¿Está claro, Luisa? Sí, muchísimas gracias por la charla, muy interesante. Bueno, Lu. Creo que el doctor Andrés Felipe tiene la mano levantada, por favor, adelante. Gracias, buenas noches a todos. Pues tengo una pregunta y pues primero que todo, pues si digo algo mal, pues lo siento, es que soy de básicas apenas, entonces no sé, No, haya cosas que tenga. Pues por eso. Pero a ver, tengo una duda, es que tengo entendido que el sistema de recompensa está en desarrollo durante la infancia, entonces mi pregunta, bueno, durante la adolescencia y la infancia,
Entonces tenía la pregunta si de pronto un paciente pediátrico tiene como más riesgo de que si se expone no sé, a comida hipercalórica pueda desarrollar como una resistencia a la leptina y todo este problema en el sistema de recompensa relacionado al exceso de comida. Sí, Andrés, o sea, la pregunta es excelente. La obesidad infantil es una problemática que también crece día a día y en los pacientes pediátricos, a pesar de que estamos en neurodesarrollo constante y en plasticidad neuronal constante, también ocurre esto. Los sistemas dopaminérgicos se alteran, el sistema de recompensa se altera y por eso los niños tienen este deseo por comidas hipercalóricas, comidas que les incrementan esa respuesta hedónica que hay detrás de los alimentos. Entonces ocurre lo mismo, los niños no deberían estar expuestos a este tipo de comidas, uno lo ve día a día, el consumo de jugos azucarados, de dulces, etcétera. Entonces, para dar respuesta a tu pregunta, sí, ocurre tristemente de forma muy similar en los niños y esto hace que cuando sean adultos obesos con diferentes comorbilidades.